Gafa TV, tu canal online, presenta Pensamiento Crítico. Hola, bienvenidos a Pensamiento Crítico, el programa de Gafa TV Ecuador para pensar y analizar en serio lo que pasa en nuestro país. Saludo cordialmente este día al legislador de la provincia del Carchi, el doctor Pedro Velasco. Él es legislador, él es miembro del partido o del bloque, mejor dicho, del gobierno nacional del presidente Daniel Noboa. Legislador, buenos días, gracias por esta deferencia de aceptar este diálogo. Cuéntenos, ¿usted está de acuerdo con todo lo que está pasando en la Asamblea, con los rumores, con esos relatos distractivos, irresponsables, un poco de shock que se está dando en el Congreso Nacional mientras el país se desangra, mientras el país se está preparando para ver qué mismo va a pasar con la subida de los combustibles y las consecuencias funestas que puede producir esto? Legislador, bienvenido, mucho gusto. Muchas gracias, señor García. Una aclaración, yo pertenezco al partido político Avanza, yo no soy miembro de la bancada del gobierno, yo soy independiente en la Asamblea, formo parte, vuelvo a insistir, de esta representación de la organización política Avanza en la provincia del Carchi. En ese Pero marco, usted siempre está, perdóneme, pero usted siempre está votando o defendiendo las acciones y los pronunciamientos del presidente Noboa. a ver, yo siempre he actuado, no de ahora, sino desde el inicio del periodo legislativo anterior también, pensando en función del Ecuador, del país, porque uno no puede abanderarse de situaciones negativas y adversas, y usted mismo al inicio de esta entrevista lo mencionaba, o sea, espectáculos que no le hacen ningún favor al país, a los ecuatorianos, y uno tiene que ser consciente de que las cosas positivas hay que apoyarlas, y en ese sentido nosotros estaremos para defender los intereses nacionales. En ese marco de análisis, que la Asamblea se ha visto envuelta, y usted lo conoce, y el Ecuador lo conoce también, en una serie de confrontaciones intrascendentes algunas y otras ya que están prácticamente marcando el inicio del calendario electoral de las elecciones del próximo año del 2025. Y eso hace que cada una de las organizaciones políticas de los poderes del Estado vaya tomando partido de acuerdo a su conveniencia, a sus intereses y a posicionar sus tesis. Y vemos que de a poco se va rompiendo aún más la débil relación que existía en los últimos días, en las últimas semanas, entre Ejecutivo y Legislativo, a sabiendas de que al inicio de este periodo, en el mes de noviembre, había una consolidación de una alianza que yo lo advertí desde ese entonces y parece que el tiempo me ha dado la razón de que era una alianza solamente para captar dignidades de la Asamblea, comisiones, repartirse presidencias, vicepresidencias, y que a la postre no ha hecho ningún otro aspecto de marcar una verdadera agenda legislativa. Asambleísta, pero esa alianza que se conformó en noviembre y que favorecía al presidente Noboa era buena hasta cuando se aprobaron las cinco leyes urgentes que envió el Ejecutivo. En cambio ahora, cuando de alguna manera la Asamblea no le da algunas razones, ya es mala, se habla de troncha, ¿cómo ese discurso doble, ese discurso con falta de coherencia? Sí, yo creo que cuando el Ecuador necesita soluciones pragmáticas a los problemas acuciantes de toda la nación, debe siempre pensarse en despojarse de intereses mediáticos o coyunturales, como los que usted mencionaba, solamente en 5 proyectos de ley que se convirtieron en la Asamblea en leyes, sino al contrario, debe pensarse en un trabajo armónico de la agenda legislativa, pero una agenda legislativa que no responda a intereses grupales o políticos, sino a los intereses nacionales, y el Ejecutivo lo propio, haciendo su labor de colegislador. Pero esto hemos visto que no solamente se rompió por este tipo de intencionalidades políticas, sino más bien ya por una intromisión entre poderes, entre las funciones del Estado. En semanas anteriores se le quitó esa posibilidad que la ha mantenido siempre el presidente de la República de toda la vida republicana casi, el tema del veto parcial.
al reducirle de las 2/3 partes a 70 votos, es decir, la Asamblea Nacional hoy con la sumatoria de 70 votos puede tranquilamente ratificarse en aquellos proyectos de ley que sean enviados al Ejecutivo. Y eso que está empezando a generar más fricciones, más rompimiento. ¿Por qué? Porque proyecto de ley que salga aprobado por la Asamblea, el presidente de la República lo considera que hay ciertas observaciones y para no correr el riesgo de que lo regrese a la Asamblea y que se ratifique la Asamblea, lo que está haciendo es el veto total, que es un derecho constitucional que lo tiene, pero eso hace que la labor legislativa, el trabajo legislativo, prácticamente se vea truncado a la postre. Y con el derecho del presidente de la República, con ese veto total, se van a truncar muchas leyes que pueden ser buenas en favor del Ecuador. En todo caso, se trataba con esa reforma de un poco bajar el hiperpresidencialismo, se ha dicho, que está presente en la última constitución. En todo caso, no debe legislarse en función electoral, en función de intereses personales o de grupo o de familias incluso, sino de poniendo caprichos. Vayamos avanzando, legislador Pedro Velasco. Bueno, ¿usted qué piensa? Usted lo ha dicho, que ustedes ya avanza, el partido fundado por Ramiro González, y ahora, ¿qué piensa usted de las declaraciones del presidente de la República en el reportaje de la revista de los Estados Unidos? ¿Usted cree que eso es parte de un estadista, parte de un hombre maduro, parte de un presidente que trata de decirle al país y al mundo cómo está el Ecuador? ¿O es un capricho o cierto tipo de manías que puede tener un mandatario en este caso? El representante de los ecuatorianos en el Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República, creo que es la persona que debe cuidar más, y no solamente él, sino todos, absolutamente quienes estamos en el sector público, en el servicio público, debemos cuidar no solamente las apariencias, sino las acciones con las que nosotros tratamos de solucionar los problemas del Ecuador o tratamos de defender proyectos de ley, las administraciones del Estado, en fin. Y el presidente de la República pudo haber tenido, sin querer intencionalmente ocasionar conflicto o fricciones, pudo haber tenido algunos comentarios que hizo a un periodista internacional y esos comentarios salieron a la luz pública. Pero en la asamblea usted piensa y los ecuatorianos pensamos que eso es el principal tema de analizar o debatir una entrevista. Y eso no funciona así, pues el Ecuador está ya marcado por competencias y atribuciones de cada uno de los poderes del Estado y en la Asamblea se deben debatir temas de trascendencia importantísimos. Y la semana anterior pasaron prácticamente casi 3 horas en ese análisis de cambio del orden del día, del proyecto de resolución, quién lo propone, los efectos y cuáles son los efectos que van a solucionar el problema del Ecuador. Ninguno. Por lo tanto, esas resoluciones, yo siempre he sido crítico y cuestionador de que no son las adecuadas, los exhortos de soluciones. Sí, el presidente tiene que tener un equilibrio en sus declaraciones, en sus manifestaciones, porque también es una imagen del Ecuador, es una imagen de todos los habitantes de este país. Correcto, el Ecuador necesita otras respuestas de nuestros mandatarios, de nuestros legisladores, de nuestras autoridades, pero la resolución y en el debate nunca se habló de una supuesta intención de poner al presidente de la República por un problema mental. Eso no aparece en ninguna resolución, pero un colega suyo, un legislador, ex construye ahora del gobierno, el señor Jaramillo, ha presentado ni siquiera una denuncia personal con su firma, sino una noticia criminis. Y el propio ex legislador, compañero suyo también en la anterior asamblea, el ahora viceministro Torres, lo está también diciendo que se está procurando votarle al presidente por un supuesto problema de demencia. ¿Usted oyó como legislador en los corrillos, en los ascensores, en los pisos, que alguien planteaba eso? No, esa información salió la semana anterior, el día jueves, cuando tuvimos La una señora Centeno lo dijo, por ejemplo. Tuvimos una sesión que no quisiera que se repite nuevamente al interno de la Asamblea, que deja en vergüenza al Poder Legislativo, porque lo que hubo una confrontación no de tesis, no de ideas, no de propuestas, una confrontación de temas políticos, de revanchismos,
de temas que no le interesan a los ecuatorianos y en donde salió esta noticia de que se estaba supuestamente fraguando una posible destitución del Pero mandato. el legislador dice que fue un chisme. Yo le pregunto, ¿usted escuchó a algún colega, algún amigo suyo hablar de eso? Estoy mencionándole que no, que en la asamblea no teníamos esa información, solamente salió a la luz pública el día de las intervenciones del jueves anterior, por lo tanto no ha habido ninguno de esos planteamientos, pero me imagino que el gobierno tiene información, me imagino que el presidente de la República y sus equipos tienen algunas bases para sostenerlo eso, porque no se puede sostenerlo así nomás. Claro, ahí quedan muchas dudas. Por ejemplo, un supuesto golpe de Estado cuando se dio la toma de TC Televisión, hasta ahora no hay las pruebas. Un supuesto intento de asesinato al presidente de la República, que hasta ahora no ha presentado pruebas ni tampoco la denuncia. Un sinnúmero de chismes. Yo no creo que la política seria de un país y de un estadista pueda manejarse en esos términos. Es más, me preocupa que se gobierne a través de un TikTok. ¿Qué dice usted? Eh, Yo soy partidario de que al Ecuador le interesa temas de importancia y de trascendencia para todos. Y sí, el Ejecutivo tiene todo el derecho de presentar denuncias, de presentar ante la Fiscalía si hay información de cometimiento de un delito, pero sobre bases ciertas, sobre fundamentos en derecho. Yo soy el que más defiendo el respeto irrestricto a la Constitución y el respeto a las normas jurídicas. Yo vuelvo a insistir, yo no me voy a meter en el campo del Ejecutivo, yo no acostumbro a ello, porque hay unas personas que en cambio tienen facultades de polarizar no solamente el tema de una actividad legislativa, también lo hacen en el Ejecutivo, opinan del judicial, de todos, pretendiendo abarcar en una sola competencia a todas. Si el Ejecutivo tiene pruebas, tiene que presentarlas, eso es todo, tiene que presentarlas. Y si amerita una sanción a quienes intenten ello, tiene que hacérselo. Legislador, otra cosa, ¿usted cree que ese distractor de tratar de deshacerse de la vicepresidenta Verónica Vázquez, la escogió el presidente actual, el señor Daniel Noboa, cree que eso abona a la estabilidad, a la institucionalidad y a solucionar los problemas que los ecuatorianos tenemos muy serios, con más de 5 millones de ecuatorianos viviendo en la pobreza en sus diferentes dimensiones? Las confrontaciones no abonan absolutamente a solucionar los problemas, y más aún entre el primer mandatario y la vicepresidenta. Los conflictos que pueden tener deben solucionárselo en el marco de un diálogo, de una frontal y abierta discusión de los temas de que no tengan prácticamente un acercamiento, un diálogo. Lo que el Ecuador ya está cansado es de estos problemas que lamentablemente la clase política está llevando a opinar de temas que solamente pertenecen a ciertas organizaciones políticas, ciertos grupos. El hecho de que si hay temas fundamentales y judiciales, yo digo siempre que dejemos a los órganos competentes, como es la Fiscalía, que tiene la facultad de formular acusación, y lo propio tiene que hacer la función judicial. Si ya está dentro del campo eminentemente judicial, que sean estos órganos los que respondan y los que encuentren sanción si amerita hacerlo. Y que no se vuelvan en un instrumento o funcionales electorales y políticos, que lamentablemente es evidente en nuestro país, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. En todo caso, ¿usted cree también como legislador, como abogado que es usted, que el hecho de formar una comisión para analizar el informe del presidente, un informe cortito, ¿sí? Con videos incluidos, eso sea más de una atribución de la Asamblea Nacional, legislador? La Asamblea Nacional tiene como atribución el de fiscalizar y el control político, o sea, nadie le puede quitar ese derecho, pero tiene que ser un control político y una fiscalización totalmente responsable, transparente, que no pretenda direccionar un informe hacia proteger o hacia descubrir cosas que no existen. Lo que siempre hemos dicho, el trabajo legislativo no puede caer solamente en la excepcionalidad de alarma o de decir yo quiero investigar y no encuentro nada, o encontrando algo no lo transparentan, lo ocultan. Es grave como lo que está pasando con los cuestionamientos que ha habido del informe
que se presentó en días anteriores de Fernando Villavicencio, de la muerte de Fernando Villavicencio. Entonces, aquí necesitamos es transparentar todo. Si algo queremos hacer, hagámoslo bien. Caso contrario, dejemos a un lado los temas políticos. Este entrampamiento, esta disputa entre la Asamblea y el Ejecutivo, ¿qué puede pasar? Diga, usted la próxima semana se habla ya de que comenzará a hablarse ya de las reformas que aprobó el pueblo ecuatoriano en la consulta pasada. ¿Qué va a pasar? ¿Habrá unanimidad? ¿Habrá enfrentamiento? Porque el país está esperando que se cumpla la voluntad que se dio en las urnas. Sí, en días pasados conocimos ya en primer debate el informe presentado por la Comisión Ocasional también para aprobar estas reformas que fueron producto del mandato popular. Le veo que no hay problema en eso, no va a haber problema porque ha sido recogido prácticamente las propuestas que envió el proyecto de ley el Ejecutivo en su totalidad. Se están incrementando penas, se está tomando en cuenta con absoluta responsabilidad por parte de los asambleístas de que no podemos torcer ni cambiar la voluntad popular. Así que yo veo que en segundo debate esto va a pasar. Para terminar, para ir terminando, asambleísta Pedro Velasco, usted hablaba de ser independiente en la Asamblea Nacional. ¿Qué significa ser independiente? Y perdóneme con todo respeto, yo he sido cronista parlamentario desde hace mucho tiempo. Es como una especie de sticker para negociar, para comprar y venderse, para hacerse asambleístas o legisladores de alquiler. No le estoy diciendo a usted específicamente, pero ¿qué piensa usted? Usted pertenece a un partido político que es Avanza, pero ahora es independiente en la Asamblea. ¿Qué piensa? Los asambleístas lamentablemente se desafilian de un partido, se pasan a otro y como que están un poco poniéndose en oferta. Esa apreciación que usted tiene es totalmente equivocada, señor García, y con el mayor respeto se lo digo y con mucha frontalidad, así somos los carchenses. Yo inicié la intervención diciéndole que soy del partido político Avanza y le digo que en la Asamblea tengo independencia. ¿Por qué? Porque el partido político, el presidente y toda la directiva a mí me deja libertad total para actuar por los intereses nacionales, por el Ecuador, no pensando en defender organizaciones políticas ni partidos políticos. Yo no respondo a órdenes de líderes o pseudo líderes. Yo no tengo que agachar la cabeza y cerrar los ojos y hacerme el sordo ante los problemas del Ecuador. Y usted mire, las organizaciones políticas, las que tienen bancadas, tienen líderes, o a veces dicen, entre comillas, que tienen dueños, y ellos no pueden opinar ni pueden tener libertad de criterio, ni de análisis, ni de raciocinio. Solamente levantan la manito y con lo que les dice una persona, el líder, hacen y cumplen. En cambio, yo tengo libertad para analizar, para ver lo que conviene al Ecuador. Eso es una independencia y qué bueno que yo la tenga y qué bueno que mi partido político así me dé esa posibilidad. En esos términos yo lo entiendo, no en la forma que usted lo mencionó. Correcto, no, no era una acusación a usted, yo lo conozco, pero usted conoce, no solamente de ahora, sino como estudioso de la política y de las leyes, que lamentablemente eso de las mayorías funcionales, eso de los legisladores que antes de posicionarse en una curul ya se desafilian y que durante el camino van desafiliándose, yo no creo, la política no es gratuita ni inocente y hay muchas cosas que hay muchos hilos finos, legislador. Sí, yo sostengo que la política decente es la que se debe practicar en todos los niveles de gobierno, llámese en los gobiernos autónomos descentralizados, en los parroquiales, cantonales, provinciales, en la asamblea, en el ejecutivo, una política digna que represente a la verdadera idiosincrasia del pueblo ecuatoriano. Yo pienso que hay de todo, lamentablemente hay de todo. Y en la legislatura hemos mirado siempre situaciones bastante alarmantes de personas que no tienen un criterio, de que no tienen una convicción y de que solamente piensan en sus intereses personales y grupales. Así es que para ellos tienen que responder de sus actos. Yo respondo de los míos ventajosamente y respondo honrosa y dignamente a esta representación que me ha dado el pueblo de la provincia del Carchi. Reconozco su seriedad, legislador Pedro Velasco, y agradezco su participación en pensamiento crítico. Por supuesto, lamentablemente hay de todos. Hay partidos de alquiler, hay candidatos de alquiler, hay asambleístas de alquiler y hay gobiernos que defienden sus intereses y de sus grupos y de sus familias. Legislador,
Muy amable, muchas gracias por participar en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, el programa que analiza y reflexiona así, a viva voz, de los acontecimientos, de los hechos que vivimos los ecuatorianos. Muchas gracias, hasta la vista. Muchas gracias, un buen día. Gracias a usted, un buen día, señoras y señores. Hasta aquí nuestro diálogo con el legislador Pedro Velasco, asambleísta de Avanza por la provincia del Carchi. Señoras y señores, hasta la próxima. GAFA TV Producciones y este canal presentaron Pensamiento crítico.